Bueno, Leones en el mar, el título, por una parte, era un homenaje, ¿no?, a aquellos grandes marinos españoles, y de hecho no es casualidad, ¿no? Una de las frases más famosas de Napoleón en una carta que le envió a su ministro Decrès, que era el ministro de Marina, fue: los españoles se batieron como leones, haciendo referencia a la batalla del Cabo Finisterre, curiosamente, ¿no? Por otra parte, por supuesto, esa analogía, ¿no?, del león como, curiosamente, figura alegórica o animal alegórico español, que fue uno de los más importantes siempre, y de hecho, bueno, los mascarones de proa de los navíos de línea españoles llevan el león, el león engallado, que se llama, ¿no?, que es en esa forma tan habitualmente agresiva, ¿no?, con las patas hacia arriba y demás. Y luego, bueno, en cierto modo también, pues bueno, tanto el prologuista del libro como uno de mis maestros, Agustín Rodríguez, grandísimo historiador naval, casi el padre de la historia naval en el siglo XX, pues bueno, tiene varios libros, ¿no?, que me parece además una descripción muy exacta de lo que fue la historia naval española en el siglo XVI y XVII, que él siempre lo llama como el león contra la jauría. Y de hecho, habitualmente, cuando se estudia, ¿no?, muchas batallas navales, y es verdad que es un continuo en la historia naval española, se ve cómo pocos navíos españoles se enfrentan a muchos navíos enemigos y habitualmente, pues bueno, se defienden de forma muy bizarra y en muchos casos ganan las batallas, curiosamente. Entonces de ahí viene un poco el título de esa mezcla de esas tres cosas. Bueno, yo libro, siempre lo he dicho, ¿no? Yo he escrito el libro que me hubiera gustado leer a mí con, pues eso, con 15, 16 años, quizá incluso un poco antes, ¿no? Que, dicho de alguna forma, es un compendio de toda la historia naval española del siglo XVIII. El siglo XVIII ha sido el gran desconocido, el gran olvidado incluso, ¿no?, de la historia naval y fundamentalmente de la historia española, como digo, del siglo XVIII. Es verdad que es muy conocido el XVI, el XVII, tercios de Flandes, en fin, la historia militar siempre ha hecho mucho hincapié fundamentalmente en guerra de tierra y no tanto en historia naval. Y entonces sí que es cierto que ha dado la impresión siempre de que la historia naval española, pues bueno, era ciertamente maniquea o le faltaba algo. Realmente uno se pone a investigar y se da cuenta de todo lo contrario. La historia naval, decía también uno de mis maestros, en cierto modo, ¿no?, un capitán de navío retirado, José María Blanco Núñez, siempre habla que la historia de España es historia naval. Y es verdad que la historia de España no se puede entender de ninguna forma sin una gran historia naval. No tanto desde el descubrimiento de América, sino es que venía de muchísimo, muchísimo más allá, ¿no?, de la época de las coronas de Castilla y Aragón. Dos potencias totalmente hegemónicas, una en el Atlántico y otra en el Mediterráneo. Muchas veces parece que se quiere hacer entender que Castilla descubrió América por casualidad. No, bueno, es que Castilla era una potencia tecnológica hegemónicamente naval. De hecho, Inglaterra en aquella época pintaba muy poco realmente, ¿no? Hasta el siglo prácticamente XVIII, mediados del XVII, para ser exactos, ¿no?, lo mismo que Francia. Historia naval pues tiene muy poca y realmente la más interesante es la española, entendida como la de Castilla y la de Aragón juntas, ¿no?, combinadas, en ese sentido. Entonces, bueno, yo como decía antes, mi intención, mi objetivo, siempre ha sido mezclar en un libro, hacer un gran compendio donde se puedan encontrar, pues, desde batallas navales, lógicamente, ¿no?, que son siempre muy interesantes, siempre desde un punto de vista, yo diría, bastante honesto y preciso, intentando limpiar un poco esa pátina, ¿no?, de esa leyenda negra española, o más bien esa propaganda anglosajona, que realmente penetró durante toda la historiografía española del siglo XIX. De ahí vienen incluso grandísimos escritores, ¿no?, como por ejemplo Benito Pérez Galdós, bebe muchísimo de esa historiografía para describir su Trafalgar, su batalla de Algeciras y demás, cuando luego uno se da cuenta que no fueron tan exactas como se intentan explicar. Y luego, por otra parte, pues bueno, también cosas como, por ejemplo, construcción naval, tipos de barcos, maniobras de vela, que son muy importantes, ¿no?, a la hora de entender una batalla naval. Las maniobras de vela son básicas, entenderlas, porque una virada por avante o en redondo son distintas, barlovento, sotavento, son muy importantes a nivel de la descripción naval. O, por ejemplo, también cuestiones muy interesantes como es la vida de la marinería en un buque de guerra, que, bueno, que es bastante curiosa y anécdotas bastante interesantes al respecto. Y una parte también que yo diría que es la gran desconocida, que son esas grandísimas, pues, expediciones ilustradas españolas del siglo XVIII. El puerto, hay que recordar siempre que el puerto más al norte de Alaska se llamaba Puerto Córdoba en aquella época, ¿no? Y de hecho España, pues bueno, todo lo que es, en fin, la parte del oeste, norte, noroeste de Estados Unidos, actualmente Estados Unidos, fue un territorio de exploración español. De hecho, contaba hace no mucho, no recuerdo exactamente quién, en una conferencia, y es cierto, ¿no?, Malaspina, una de las cuestiones que encontró fue la barretina catalana en indios de esas zonas, lo cual a uno le llama la atención. ¿Cómo es posible? Bueno, porque es que realmente los migueletes catalanes había sido una fuerza, ¿no?, que había dotado aquellos buques de exploración y habían hecho intercambios con los indios, y por eso los indios llevaban la barretina catalana, una cosa curiosísima. Bueno, realmente una cosa que evidentemente es cierta, ¿no?, es que, bueno, la Real Armada Española del siglo XVIII se hizo, al menos en un primer momento, a imagen y semejanza de la Marina Real francesa. Y es cierto,
al llegar Felipe V a España, pues intentó reproducir, digámoslo así, las instituciones, la organización y la forma de la Armada a nivel francés. Lo que pasa que una cosa que no se suele decir habitualmente es que realmente lo que hizo fue apoyarse en las viejas doctrinas imperiales y mezclarlas con las nuevas ideas borbónicas, en este sentido francesas, lo cual dio imagen a pues, los oficiales mejor formados del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque tenían una fuerte doctrina académica y luego a su vez una fuerte doctrina práctica, ¿no? De hecho, cogió lo mejor de ambas doctrinas. Y también cogió, por cierto, parte de la doctrina británica, que era eminentemente práctica. Entonces, los midshipmen británicos, los guardiamarinas, y los catamaran franceses, ¿no? Los guardias marinas, que hacían las guardias en los buques, por eso se llamaban guardiamarinas, españoles, fueron los que, en ese sentido, hicieron una mezcla entre ambas doctrinas. No es casualidad tampoco que, por ejemplo, a inicios del siglo XVIII, 22 de los mejores guardiamarinas rusos acabaran estudiando en Cádiz, en la Real Academia, mejor dicho, de Guardiamarinas de Cádiz. ¿Por qué? Bueno, porque era tecnológicamente la más avanzada, la que daba mejor formación a las guardiamarinas y realmente, pues bueno, Pedro el Grande llegó curiosamente a pedir una propia dispensa, ¿no? a Felipe V para venir como oyente a estudiar a Cádiz. Al final, por bueno, diferentes cuestiones diplomáticas no pudo venir, fundamentalmente por tema de guerras y asuntos, pero realmente luego pues, bueno, esos guardiamarinas acabaron en Rusia pues, replicando el sistema de la Real Armada Española. En estas cuestiones también es importante decir, ¿no? que, por ejemplo, España en ese sentido siempre supo acoger, ¿no? A diferentes, hoy diríamos nacionalidades quizá, ¿no? Todas las familias italianas, sicilianas, sardas y demás, napolitanas fundamentalmente, de aquellos reinos que eran borbónicos, ¿no? Que eran familias, los famosos pactos de familia, acabaron estudiando muchísimos de ellos en España, en Cádiz. No es casualidad que para la batalla de Trafalgar el comandante en jefe de la flota española era un napolitano, era Federico Gravina, ¿no? Pero eso también pasó con franceses, es decir, en la guerra de la Revolución Francesa muchísimos franceses acabaron estudiando en España. Incluso también acabaron irlandeses, escoceses, algunos ingleses católicos también, y por supuesto novohispanos, ¿no? Que muchas veces se dice que qué pasaba con los oficiales. Bueno, es que uno de los grandísimos exploradores del 18 de la bodega y cuadra era el limeño, lo mismo que uno de los oficiales del navío San Telmo, ¿no? El famoso navío que llegó a la Antártida y demás, era limeño, era Rosendo Porlier, con lo cual en ese sentido España sí que supo, en cierto modo, agrupar, o la Real Academia siempre supo agrupar, la Real Academia, perdón, de Guardias Marinas, ¿no? La Real Armada siempre supo agrupar todos aquellos sitios, ¿no? Donde hubiera una cierta influencia española. Sí, bueno, José Patiño realmente siempre se le asume como el padre de la Real Armada Española, y es cierto, ¿no? Tanto como intendente general de Marina, como, bueno, realmente su formación era un poco mixta, aunque era más propiamente de tierra, acabó siendo prácticamente como tal, ¿no? Al cambio diríamos que almirante, podríamos decirlo, aunque luego realmente también es verdad que se obvian ciertas figuras como por ejemplo José Antonio de Gaztañeta, que realmente, aparte de haber sido teniente general, uno de los grandísimos almirantes de la Armada Española o de la Real Armada del siglo XVIII, fue el que trajo realmente la construcción naval a España desde un punto de vista, podríamos decirlo, técnico y científico. Hasta ese momento la mayoría de construcción naval, ¿no? Fundamentalmente la cornisa cantábrica, en la zona de también Cádiz, Huelva, algo por Levante también existía, ¿no? Fundamentalmente la construcción de galeones, era una construcción prácticamente artesanal, ¿no? Eran asentistas contratados por la corona, o bien que esas naves luego se compraban a los asentistas, o bien se contrataban a nivel puntual para ciertas campañas. Esta es la doctrina imperial, ¿no? de las armadas. Digo armadas en plural porque realmente eran armadas, no era una armada. Hasta Felipe V no existe una real armada, es decir, la armada del rey. Todos los buques eran de propiedad del rey. Y realmente fue José Antonio de Gaztañeta el que, en cierto modo, fue el gran impulsor con ese sistema de Gaztañeta, que no es casualidad que su sistema de construcción perduró prácticamente 50 años, medio siglo, hasta el sistema Jorge Juan, lo cual para un sistema de construcción es una absoluta barbaridad. Y de hecho, bueno, tanto Cipriano de Utrán, en fin, Boyer y demás, otros de sus acólitos, ¿no? O sus aprendices siguieron construyendo bajo ese sistema Gaztañeta, aunque luego posteriormente sí que hubo ciertos cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendríamos que hablar de la famosa serie San Luis, ¿no? o el Real Felipe, que muchas veces, ciertamente, ¿no? Se cita la Santísima Trinidad como el navío más grande de su tiempo y demás, pero bueno, es que en su tiempo también el Real Felipe lo fue, ¿no? 112 cañones cuando la mayoría portaban 80 o como muchísimo 100 cañones, ¿no? Los británicos, franceses, poco más de 100 no solían llevar. España estaba el Real Felipe, nombrado por, evidentemente, Felipe V, ese buque que llevaba 114 piezas de artillería, lo cual era una barbaridad para la época. Y luego realmente sí que es cierto que Patiño fue, a nivel burocrático, el que realmente dio la forma a la Real Armada Española, con esa creación súper importante, importantísima, de los batallones de Marina,
infantería de marina española ya organizada en regimientos y en batallones, y las brigadas de artillería de marina, es decir, la propia artillería de marina ya organizada. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a nivel de la Royal Navy no tuvo artillería de marina entendida como soldados propios hasta prácticamente inicios del siglo XIX, es decir, las brigadas de marina españolas eran realmente muy avanzadas para su momento, en fin, fueron de las primeras, y de hecho, bueno, en caso de infantería de marina es todavía más sangrante en el sentido de que la infantería de marina española, la primera del mundo, data del siglo XVI, con lo cual, pues bueno, fue muy importante esas reorganizaciones, y luego también a nivel, por supuesto, doctrinal, ¿no? De hecho, no es casualidad que la Real Armada Española se llamara Marina Ilustrada. Realmente fue la primera que los oficiales no solo eran oficiales de la Armada, oficiales de guerra, sino que también eran grandísimos científicos. Y yo creo que fue una de las cuestiones más importantes de la Real Armada de este siglo, del XVIII. Sí, bueno, los sistemas de construcción, como ocurre hoy en día con la mayoría de cuestiones, ¿no? Que también es una de las razones por las cuales es un poco absurdo de hablar de esa, al menos lo que se dice a nivel de propagandístico, a nivel de creencia popular, ¿no? De que España estaba atrasada en el 18 y demás. Bueno, España estuvo a la vanguardia de la construcción naval, lógicamente. El sistema Gaztañeta, un sistema propiamente español, por científicos y constructores ingenieros navales españoles, pero luego cuando se habla del sistema inglés, o Jorge Juan, ciertamente Jorge Juan fue a Inglaterra, Reino Unido más bien, a contratar, digámoslo así, una cierta campaña de espionaje, ¿no? Podríamos llamar el James Bond español del siglo XVIII. Se atrajo a España, se calcula, unos 50, 50 y tantos grandes técnicos ingleses, muchos católicos, también algún escocés e irlandés, ¿no? Los nombres, cuando uno acude, ¿no?, a la bibliografía, los nombres están españolizados, ¿no? Uno habla de Mateo Mulan, pues es Matthew Mulan, Guillermo Bryan, es William Bryan, en fin, los nombres van cambiando, pero al final se ve de dónde vienen. Esas familias acabaron quedándose en España, por cierto. Realmente ese sistema, como decía antes Blanco Núñez, ¿no? Dice, bueno, sistema inglés o sistema español 2.0 muchas veces, ¿no? O anglo-español. ¿Por qué? Bueno, pues esto tiene una cierta teoría, ¿no? Y es que el navío Princesa, que todavía era un navío del sistema Gaztañeta, era de 1730, en 1740, en una batalla naval que combatió solo ese navío contra, se dice, 5 hasta 6 navíos británicos, consiguió ser apresado, lógicamente, ¿no?, dada la inferioridad numérica, y fue llevado a los puertos del sur de Inglaterra, fundamentalmente Portsmouth, Plymouth, y se estudió. Los británicos quedaron tan asombrados de que ese buque hubiera sostenido un combate de forma tan desigual y hubiera quedado en tan buen estado, que, dicho en términos un poco llanos, dijeron, le sorprendió mucho el hecho de que era tan bueno. Entonces se dedicaron a desmontarlo y estudiarlo. Con ese sistema, el sistema español, se acabó implementando los establishment de 1744 y 45, el sistema británico, que fue el que fue a copiar Jorge Juan. Curiosamente estaba copiando su propio sistema, o al menos muchas cosas de su propio sistema, fundamentalmente tema de cuadernas y demás. Luego, el sistema posterior a Jorge Juan, que fue un sistema francamente muy bueno, fue realmente el primero que, digámoslo así, permitió una construcción en cadena de montaje. Se construían hasta 12 buques, el famoso serie apostolado, 12 apóstoles, ¿no? Eran 12 buques gemelos que se construyeron a la vez, aunque realmente el cabeza de serie era el Oriente, se llamaba el Oriente. Esto lo permitió el sistema Jorge Juan, un sistema, como digo, muy bueno, y además que abarató muchísimo los costes. Luego tuvo ciertos problemas que al final acabaron siendo, pues digámoslo así, corregidos por el sistema que se llama sistema francés o sistema Gautier. Básicamente lo que ocurrió fue que, pues bueno, en esos pactos de familia que había entre Francia y España, pues había un intercambio, digámoslo así, bastante continuo de, sí, cierta permeabilidad entre grandes científicos. Entonces, pues bueno, Carlos III decidió traer a un ingeniero naval francés de Toulon, que era François Gautier o Francisco Gautier, que fue el que desarrolló el sistema francés. El sistema francés en España, además, funcionó muy bien, ¿no?, con esa serie del el San José con el Purísima Concepción y demás, o navíos tan famosos como el San Juan Nepomuceno. Y posteriormente llegó, pues, para mí, el que fue el grandísimo sistema de construcción español, que es el Romero Landa, que es otro sistema de construcción español, puramente español, que básicamente fue el que trató de mezclar todos los avances que se habían conseguido en los 50, 60 años anteriores y acabó dando navíos, pues bueno, tan buenos como el San Ildefonso o, por ejemplo, toda la serie del Santa Ana, que eran literalmente los mejores navíos del siglo XVIII. De hecho, bueno, no es casualidad que los británicos, se decía en la época, que preferían capturarlos a hundirlos, porque eran tan buenos que era mucho mejor, ¿no?, en ese sentido, enarbolar tu pabellón en un buque tan bien construido que hundirlo y, bueno, y perder esa tecnología y esa calidad de construcción. Luego hay un cuarto sistema, ¿no?, que es verdad que se suele obviar habitualmente, que es el sistema Retamosa, de Julián Martín de Retamosa, uno de los aprendices de precisamente Romero Landa, que de hecho hizo buques muy buenos. De hecho, la serie del Montañés,
El Montañés se dice muchas veces, y es cierto, ¿no?, que fue el mejor navío de tercera clase, es decir, de 74 cañones, mejor construido en el 18, y yo estoy de acuerdo. De hecho, habitualmente pues, un navío de línea de tercera clase solía llegar, se dice, unos 12 nudos, ¿no?, con buen viento. El Montañés llegaba a 14 nudos, es decir, sacaba 2 nudos por encima de cualquiera de sus competidores, lo cual para la época, y a día de hoy, ir a 14 nudos, desde luego, no es ninguna bicoca. En ese sentido, España fue una de las primeras también potencias que decidió, dicho de alguna forma, dar unos ciertos derechos a sus fundamentalmente marineros, también a oficiales. Las Reales Ordenanzas, aunque realmente eran muy antiguas, ¿no?, porque al final fueron herederas en mayor o menor medida, se dice a las ordenaciones Ripienae o las ordenaciones de Alfonso X el Sabio. Había en la segunda partida se dice, y de hecho existe, ¿no?, se puede consultar, en la Biblioteca Nacional se puede consultar, habla de la guerra que se hace por mar, es de la guerra naval fundamentalmente, ¿no?, y de ahí precisamente se habla curiosamente sobre bueno, los prototipos de almirante, ¿no?, el protoalmirante, cómo funciona. Una de las cosas muy curiosas, ¿no?, que hoy en día nos parece llamativas es la meritocracia de la que ella habla, ¿no?, y se dice cómo cuando los hombres facieren bien se les ha de recompensar y cuando facieren mal se les ha de castigar, lo cual, pues bueno, no deja de ser bastante curioso. Esto fue, como digo, un hilo conductor a lo largo de toda la historia española. Ordenanzas hubo muchísimas. En el 17 las hubo muy interesantes, las del 36 y el 33 y también unas anteriores son bastante interesantes, aunque se aplican fundamentalmente a galeras, pero realmente las del 33 son interesantes por el hecho de que, digámoslo así, se entra en la figura del mando conjunto. Hasta ese momento el comandante del buque era comandante solo de la parte puramente náutica del buque, y luego había un capitán habitualmente de infantería, ¿no?, de tercios, que es el que, digámoslo así, mandaba sobre la tropa de los tercios. Las del 33 llegan a mezclar esas dos para crear el empleo muy importante a nivel de fundamentalmente infantería marina, operaciones anfibias, como digo, un mando más o menos conjunto, podríamos decir, que es el capitán de mar y guerra, en la cual el capitán del buque también a su vez es el capitán de la propia infantería embarcada, ¿no?, o de los tercios de marina o tercios de mar que están embarcados, lo cual es muy interesante. Esto se mantuvo en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, ordenanzas, si no recuerdo mal, hay 4, las de 1717, que son las de Patiño, se llaman las de Patiño, que son, digámoslo así, las que pusieron, en fin, esa primera piedra, ¿no?, del pensamiento ilustrado en el siglo XVIII en la Marina Española. Luego están las del 48, también interesantes, y luego quizá destacaría probablemente, antes que las de 1802, bueno, que son bastante curiosas, las del 93, 1793, que son de José de Mazarredo y José de Mazarredo y Antonio de Escaño, dos de los marinos más ilustrados quizá de la historia de España, ¿no?, totalmente dos eruditos, dos grandes estrategas y clarividentes de la historia naval, de la construcción naval y fundamentalmente de todo lo que sea táctica y estrategia. Había cosas curiosas en estas ordenanzas, por ejemplo, que a diferencia de lo que ocurría en otros países, fundamentalmente en Reino Unido, ¿no?, que eran los Articles of War, básicamente unas pequeñas directrices muy interpretables por el comandante del buque, en España la propia palabra de un oficial no era suficiente para condenar a un marinero. De hecho, se solía organizar un consejo de guerra, una corte marcial, y el marinero tenía derecho a llevar sus propios testigos para contradecir esas palabras del oficial. De hecho, no es casualidad que, bueno, en España los marineros se consideraban bastante bien tratados. De hecho, motines en la historia de España o la historia naval española, fundamentalmente el 18, se dice que hay 2 o 3, cuando en Reino Unido será del orden de 20 o 30, quiero decirte. No es casualidad tampoco que bueno, el motín de la Bounty se hiciera tan famoso. Bueno, en España no existió un motín de esas características. De hecho, poco antes de Trafalgar, a Jervis casi se la amotina media flota, literalmente hablando, ¿no? Realmente los marinos en Reino Unido eran tratados de una forma bastante estricta y bastante, diría yo, que peregrina, ¿no?, en muchos casos. En España esto no ocurría así. De hecho, bueno, por supuesto, sí, había castigos, ¿no?, para aquella gente que no cumpliera el reglamento, pero también una cosa bastante curiosa, ¿no?, es que ya que muchos marineros, lógicamente, no sabían leer ni escribir, era cuestión de los oficiales no solo enseñarles a leer y escribir, lo cual se hacía habitualmente, sino leerles las ordenanzas para que supieran a qué tenían derecho y a qué deberes tenían, ¿no? Esto es una particularidad bastante española y yo creo que fue, o que es bastante interesante a la hora de la historia de la Real Armada. Bueno, esta pregunta realmente es relativamente complicada, ¿no?, porque probablemente la respuesta sencilla sea irse a un gran buque, ¿no?, a un buque insignia, por ejemplo, Santísima Trinidad,
buque de 3 puentes reconvertido posteriormente a un falso 4 puentes, porque realmente nunca tuvo 4 como tal, tenía 4 cubiertas de artillería, pero no 4 puentes. Puentes se entiende que son cubiertos, en este caso no hubo ningún 4 puentes en el siglo XVIII. Como digo, el Santísima era un falso 4 puentes. Por supuesto, todos los de la Santa Ana fueron unos navíos de guerra absolutamente fantásticos. El San José, que es del sistema Gautier, un poco anterior al Santa Ana, es muy curioso, porque el San José se capturó en la batalla del Cabo de San Vicente. Pero es que lo interesante de este buque es que Horatio Nelson, cuando posteriormente a la batalla, ¿no? fue ascendido al cambio a España, sería jefe de escuadra, ¿no? A contraalmirante, le dieron a elegir entre una serie de buques de buques británicos de la Royal Navy para enarbolar su insignia. ¿Qué navío escogió Horatio Nelson? Efectivamente, el San José. ¿Y por qué el San José? Bueno, porque el San José era sustancialmente mejor que todos los navíos que tenía a su disposición de construcción británica, lo cual vuelve a romper, ¿no?, con ese mito de la construcción, de la falso atraso tecnológico español. Yo, si tuviera que elegir, probablemente elegiría el navío San Ildefonso, de la serie de los ildefonsinos de Romero Landa, porque de hecho, curiosamente, en las pruebas de mar, ¿no?, que son unas ciertas pruebas que a día de hoy todavía se hacen con los buques, con los submarinos y demás, es compararlo con los antecesores, es decir, con las clases más antiguas. Y se descubrió que era mucho mejor que todo lo que se había construido hasta ese momento, pero infinitamente mejor. Se comparó, de hecho, con digámoslo así, con el más importante del sistema anterior, que era en este caso el San Juan Nepomuceno. Y curiosamente, José de Mazarredo, ¿no?, que decía antes uno de los marinos ilustrados de la época, habla en su informe de las pruebas de mar que era tan bueno que es que decía que viraba como una fragata, es decir, que era tan maniobrable que era casi mejor que buques mucho más pequeños que él. Y de hecho tenía una gobernanza absolutamente fantástica. Entonces yo diría que el San Ildefonso, que de esa serie al final se construyeron 8, quizás es el navío más representativo por 2 razones. Una, precisamente por su buena construcción, y otra porque representa el sistema Romero Landa, que como he dicho alguna vez y he dicho antes, de hecho, es el mejor sistema de construcción probablemente jamás evolucionado o jamás hecho en el siglo XVIII. Sí. Bueno, yo en alguna conferencia, ¿no?, la presentación del libro en el Museo Naval de Madrid, la titulé como El Real Desmayo, lo cual, bueno, pues, evidentemente creó ciertas risas, ¿no?, en el público y demás. Al final es la acción del 9 de agosto de 1780, o también llamada el apresamiento del doble convoy. Es muy interesante por muchísimas razones. Una de ellas es porque fue la batalla, curiosamente, marítima en la cual no participó los continentales o, en fin, los revolucionarios de las Provincias Unidas, posteriormente Estados Unidos de América, pero realmente fue la batalla que consiguió que lograran su independencia. ¿Por qué? Bueno, porque realmente la flota de Luis de Córdoba, también estaba José de Mazarredo como mayor general, ¿no?, el segundo de la flota, el ayudante. Realmente se capturaron 55 buques, un convoy de 55 buques de transporte, fragatas, donde se dice que iban aproximadamente 1 millón de libras oro, lo cual para la época era una barbaridad, y luego un valor material en todo lo que se capturó, entre ellos pues en 3.000 y pico cañones, no sé cuántas toneladas, mosquetes, pertrechos para armar 12 regimientos de infantería, lo cual era un cuerpo de ejército literalmente hablando, y además también se consiguieron capturar 3.000 hombres, de los cuales un tercio eran altos oficiales, eran de capitán hacia arriba, capitanes o, como digo, oficiales fundamentalmente de infantería de casacas rojas, que iban a Estados Unidos precisamente a reforzar esas tropas de Cornwallis y demás, ¿no? El apresamiento de este doble convoy, porque había otro convoy que iba hacia la zona de la India. Francia estaba en guerra con Reino Unido y estaba apoyando a los marathas, ¿no?, en este sentido, a los señores, a los reyes de la zona de la India. Pues ese apresamiento de ese doble convoy, en total 55 fragatas de transporte, pertrechos y demás, consiguió literalmente pues, que el rey de Inglaterra se desmayara. Y es lo que se dice, ¿no?, cuando le dieron la noticia, es que Joyce, ¿no?, la famosa empresa, digámoslo así, aseguradora británica y demás, cayó, se dice que de 12 a 18 puntos, lo cual para la época, e incluso a día de hoy, es una catástrofe. Pero es que además, es que el rey curiosamente había invertido en 3 de los valores que iban en esa flota. Es decir, perdió literalmente una fortuna. De hecho, se dice que se apesadumbró más por lo que había perdido en dinero que realmente por el descalabro puramente estratégico, ¿no? Pero como digo, realmente fue una de las acciones, y de hecho a día de hoy se conoce como la mayor derrota logística fundamentalmente de toda la historia del Reino Unido, de la Royal Navy. De hecho, incluso Dunkerque, otras batallas del siglo XX nos asemejan a las pérdidas
por supuesto, comparables, ¿no?, a nivel de referencia, como lo que se perdió ese día. Pero es que además también hay que tener en cuenta que se hizo de una forma, yo diría, si se me permite la expresión, de zorro viejo, ¿no? Luis de Córdoba hizo pasar su flota, que tenía apoyo francés, por una flota británica de apoyo, les engañó y les hizo pensar que era, como digo, buques británicos. Cuando al amanecer se acercó la flota británica, ya estaba perdida, ya estaba metida en una ratonera, con lo cual, sin pegar prácticamente un cañonazo, todos los buques tuvieron que rendirse. Y de hecho, como digo, fue un grandísimo descalabro. Por cierto, poco después, en el 81, si no recuerdo mal, se libra la batalla de Yorktown, que es la primera gran victoria de los continentales contra los británicos. Fue unos meses después de esta acción, ¿no? De hecho, se dice que probablemente los británicos, con los refuerzos que llevaban en esa flota, hubieran ganado esa batalla. Otras batallas en esa guerra, siempre, ciertamente se dice, ¿no?, y los franceses ciertamente los portan mucho, participaron en esa guerra 12.000 franceses, pero es que participaron 11.000 españoles, y habitualmente no se habla de ellos. Y de hecho, en algunas batallas, tipo Saratoga y demás, los continentales llevaban no uniformes españoles, pero realmente tela española, pertrechos españoles. De hecho, durante todo el siglo XVIII, fundamentalmente a finales, ¿no?, famoso empresa, podríamos llamarla, ¿no?, que bueno, a la CIA le hubiera encantado tener a esta gente en la época, ¿no?, digo, en la época actual. Realmente había una empresa española, los Gardoqui e Hijos, que llevaba dinero, llevaba pertrechos a Estados Unidos y fue la que realmente prácticamente financió en fin, toda la revolución y toda la independencia americana. En este tipo de batallas, como digo, el ejército continental iba armado y vestido por pertrechos españoles. La expedición de Malaspina, yo muchas veces también me gusta llamarla de Malaspina y Bustamante, ¿no?, que era el segundo comandante de la expedición. Es muy interesante, aunque realmente en todo el siglo XVIII, ¿no?, España llevó a cabo muchísimas expediciones en toda la zona, como decía antes, de Alaska, ¿no?, desde Puerto Córdoba y, por supuesto, también en el Pacífico, ¿no?, el famoso lago Español de la época imperial. Es muy interesante porque fue una expedición, digámoslo así, hoy la tendríamos que ver poliédrica. No solo fue una expedición puramente científica, que realmente lo era, de hecho estudió flora, estudió fauna, sino que también era una expedición política, ¿no?, y es una parte muy importante de esa expedición. Realmente uno de los sobres, ¿no?, lacrados, se dice, que se le entregaron a Malaspina, que tuvo que abrir en medio de la expedición, era que hiciera una investigación sobre cuál era el parecer de los criollos españoles en América respecto, pues bueno, digámoslo así, al gobierno central o a lo que es la península, ¿no? Quizá ya sabrían algo de lo que podían ser las futuras independencias. No era casualidad, ¿no?, que si las provincias británicas se habían independizado de su metrópoli, las provincias españolas podían estar, en fin, sufriendo ciertas, bueno, lógicamente, ¿no?, esa ideología de libertad, de la Revolución Francesa, ¿no?, libertad, igualdad y fraternidad, aunque realmente igualdad la tenían porque realmente los derechos eran exactamente los mismos, habiendo nacido, pues, ¿qué digo yo?, en Lima o nacido en Cádiz o en Valladolid, ¿no? Pero bueno, sí que tenía ese interés, ¿no?, de hacer contacto con los grandes terratenientes, con los burgueses, en ese sentido americanos, y bueno, ver un poco por cuáles eran sus ideas. Y también, curiosamente, estratégicas. Es decir, una de las cuestiones más importantes de esa expedición, como decía antes, aparte de, por supuesto, las científicas, que fueron absolutamente impresionantes, es también el hecho de estudiar los puertos, ver las defensas, ver cómo estaban, si había opciones de que los británicos fundamentalmente pudieran atacarlas, hacerse con ellos y demás, ¿no? Aunque a nivel científico quizás sea lo más interesante, ¿no?, porque al final se completó prácticamente otra circunnavegación. A nivel de España se hablaría probablemente de la cuarta o la quinta, ¿no?, de la que se hizo. Esto siempre hay que recordarlo muchas veces, ¿no? Se dice que la segunda, sobre todo la bibliografía anglosajona, la segunda fue de Drake, no, la tercera fue de Drake en todo caso, la segunda realmente fue del capitán Espinosa, porque realmente la terminó, ¿no?, de aquella manera, pero la terminó. En este sentido, Malaspina, pues prácticamente hizo otra, ¿no?, haciendo todo el territorio, por supuesto, bordeando toda la costa de América, y además, pues bueno, llegando a hacer propiamente, dentro de la gran expedición que era, pequeñas expediciones. Ahí estaban Cayetano Valdés, Antonio Alcalá Galiano también, ¿no?, y realmente hicieron, pues bueno, ciertos descubrimientos. Y de hecho, bueno, si uno va al archivo naval, a mapas de la época, de toda la zona de Columbia y por supuesto todo hacia el norte de Alaska, se encuentra toda clase de nombres españoles, ¿no?, pues Revillagigedo, Alcalá, en fin, Córdoba. Es absolutamente fascinante. Estos nombres, casualmente, digo casualmente con cierto rintintín, fueron prácticamente en el siglo XIX cambiados por nombres más anglosajones, ¿no? Realmente la empresa o la corporación cartográfica
que se dedicaba a plasmar, a copiar básicamente la cartografía española, decidió cambiar los pronombres un pelín más anglosajones, ¿no? Y de hecho, pues bueno, ahí se encuentra uno, pues Hudson y ese tipo de cuestiones, ¿no? Ese tipo de nombres, o Princesa Carlota, cuando realmente fueron nombres todos cambiados de la historiografía o de los nombres que se dieron, de los bautismos que se dieron de España. Bueno, la de Balmis realmente es muy interesante por muchísimas cuestiones. Una de ellas, que yo diría que es la más reseñable, es que, digámoslo así, es la continuación de ese pensamiento humanista, ¿no? Y humanitario español que existió desde prácticamente desde antes, pero propiamente desde el descubrimiento de América. España, o Castilla, mejor dicho, quizá, como tal, fue la primera gran potencia en construir hospitales propiamente en aquellas mal llamadas colonias, porque al final eran provincias de ultramar, pero para entendernos colonias, en aquellos lugares, ¿no? que llegó, y de hecho, bueno, no es casualidad que uno de los hospitales más importantes del mundo no estaba ni siquiera en Europa, estaba en Nueva España. Actualmente en México, eran los hospitales más importantes. Esto siguió haciéndose, por supuesto, durante todo el siglo XVI y XVIII. En el XVIII, principios del XIX en este caso, ¿no? Pues realmente pues hubo una epidemia bastante importante de la viruela. De hecho, pues bueno, una de las infantas, una de las hijas de Carlos IV, la había padecido y había muerto, si no recuerdo mal, de viruela, y fue una de las razones por las cuales el propio rey, Carlos IV, evidentemente se le pueden achacar muchísimas cuestiones, pero una de las cosas que evidentemente hay que defenderles es que realmente en ese sentido, como gran mecenas tanto de artes como de ciencias, siempre fue bastante llamativo y siempre fue, pues bueno, un gran defensor, ¿no? Y bueno, ni corto ni perezoso envió a su médico de la corte, a Francisco Javier de Malvis, que era un médico naval, médico militar naval español de la Real Armada, y un grupo de médicos practicantes y demás. Entre ellos se suele olvidar habitualmente José Salvani, médico catalán, médico militar catalán, que era el segundo de la expedición. Y por supuesto, pues bueno, Isabel de Zendal, ¿no? que realmente se la reconoce a día de hoy como la primera enfermera en misión humanitaria de la historia, lo cual ya es decir. Pero de hecho, curiosamente, también rompe, ¿no? con ciertos mitos respecto a la mujer en España en ese sentido. Realmente Isabel de Zendal tenía atribuciones muy serias dentro de esa expedición, ¿no? De hecho, se contaba con ella habitualmente y, de hecho, cuando se leen los diarios de Balmis, bueno, se deshace literalmente en elogios hacia Isabel de Zendal, lo cual es bastante curioso para la época, fundamentalmente, ¿no? Esta expedición, como digo, se dice, ¿no? que se lleva a cabo por impulso real, pero realmente una cosa que es muy importante siempre contar, ¿no? es que realmente la viruela afectaba en Europa, pero afectaba mucho más en América. De hecho, España la envía fundamentalmente porque los problemas más serios de viruela estaban en América, ni siquiera en la Europa continental, ni siquiera en España entendida como la península. Con lo cual es otra de las razones por las cuales se desmiente ese mito de que España, bueno, no le interesaba, España o la península no le interesaba mucho o no se preocupaba mucho por América. No, todo lo contrario. De hecho, se envía precisamente para vacunar a América. Pero también es curioso que en esta expedición, a pesar de que entra fundamentalmente por la zona de Cuba, va bordeando, ¿no? otra vez todo lo que es Sudamérica, realmente en Cuba ya se estaban llevando a cabo por médicos militares españoles propiamente destinados allí una cierta vacunación, en fin, una cierta cuestión que ya se había llegado de una forma, yo diría que paralela, ¿no? Con Jenner, ¿no? Se había descubierto, sí, que en cierto modo se conseguía pinchando, ¿no? con agujas, si se pinchaba las heridas de viruela de alguna gente y se las inoculaba, se pinchaba con esas mismas agujas a otra gente, parecía que como se medio inmunizaban. Realmente esto, bastantes años antes, un fraile Chaparro, Manuel Chaparro, había llegado a las mismas conclusiones bastante antes en toda la zona de Sudamérica y de hecho había iniciado una cosa muy parecida a una vacunación, lo cual no deja de ser curioso, ¿no? Como de diferentes lugares, ¿no? También, bueno, otro mito, ¿no? Que la Iglesia Católica, pues en fin, pues, bueno, hay que decir, un fraile perdido casi de la mano de Dios en una misión en Sudamérica llega a conclusiones científicas casi tan altas, ¿no? o tan avanzadas como las que podían haber en París o en Londres o en Madrid, ¿no? Pero quizá la cosa más interesante, o de las más interesantes de la expedición de Balmis, es que de hecho se vacunó en territorio enemigo. De hecho, las Malvinas, que era territorio británico en aquella época, se llegó a vacunar. De hecho, también se vacunó en la zona de Cantón, en la China. Se vacunó en las islas del Pacífico. Es decir, la idea, lógicamente, era una idea puramente humanitaria. No se miró a qué región o a qué zona se iba a vacunar, sino se vacunó a todo el mundo que se pudo, literalmente hablando.
Y de hecho, más allá, ¿no?, de una cierta propaganda o de quedar bien, ¿no?, del rey de España, se crearon juntas de vacunación. Es decir, lo que se trató es que en todos los sitios donde se vacunara, se organizaran instituciones para seguir vacunando años y décadas más tarde que se hubiera ido propiamente Balmis. De hecho, pues prácticamente hasta 1840 siguió vacunándose de la viruela en América, lo cual por médicos ya propiamente independizados de España, americanos, ¿no? Lo cual no deja de ser bastante curioso. Pero luego también ciertas cuestiones, ¿no?, de la expedición de Balmis, como esos tratados de vacunación propiamente y de inmunología que realmente bueno, se llevaron a cabo, ¿no?, esas investigaciones. Esto fue muy típico, curiosamente, los médicos navales de la Armada Española. De hecho, bueno, la facultad de Cádiz, de San Carlos, Madrid también, en Barcelona, por supuesto, y en Cádiz, entendido como literalmente, la primera facultad de medicina en España, ¿no?, entendida por supuesto desde el punto de vista del siglo XVIII, acabó siendo de las mejores facultades probablemente desde luego de Europa y del mundo en este sentido, ¿no? De hecho, bueno, tampoco se suele, uniéndolo yo diría que con Balmis, una de las curas traumatológicas más famosas en la guerra se llamaba en Francia la cura española. Y es que Queraltó, que era un médico militar en la guerra de los Pirineos, se había dado cuenta, ¿no?, que una cura conservadora a ciertas heridas de bala, ciertas heridas por arma blanca y demás, funcionaba muy bien, pues como digo, una cura ciertamente conservadora, ¿no? Vendar, limpiar la herida y dejar que cicatrizara y que el hueso soldara solo. Esto cuando se presentó en Francia, los franceses quedaron absolutamente asombrados, ¿no? Y dijeron, esto es una maravilla. Y de hecho se llamó la cura española o de Queraltó. Además, curiosamente, en una cura que se adoptó típicamente, ¿no?, en las guerras napoleónicas. De hecho, bueno, ese famoso médico francés, ¿no?, Dominique de la Rey, que famoso como padre, entre comillas, ¿no?, de la cirugía moderna francesa, pues propiamente él aplicaba la cura española al menos en la guerra de Rusia, ¿no?, la campaña rusa se aplicó, y era una medida, como digo, española. Bueno, Trafalgar yo algunas veces he dicho, yo creo que es una forma bastante precisa de definirlo, Trafalgar fue una consecuencia, pero no fue una causa. Realmente Trafalgar, cada día más, de hecho, ¿no?, la propia bibliografía anglosajona hoy en día, ¿no?, muchísimos Anderson, Duncan, Lewis, ¿no?, grandísimos historiadores navales anglosajones que, como digo, vamos, no son para nada sospechosos, ¿no?, de ser hispanófilos en ese sentido, hablan de que Trafalgar, bueno, se entiende ya como una victoria pírrica y en algunos casos van más allá y hablan de empate. Yo muchas veces no me atrevo, ¿no?, y en el libro no me he atrevido tanto como llamarlo empate, pero sí que desde luego no es una victoria tan decisiva como se ha tratado de contar, no se ha contado. Trafalgar es importante y yo diría que sí que es una de las batallas más importantes de toda la historia a nivel naval, pero porque realmente supuso un punto de inflexión en cierto modo, porque la propaganda jugó mucho más que la propia batalla, por decirlo de alguna forma. Lo que se conoce, o hasta hace unos años lo que se conocía de Trafalgar, era literalmente propaganda anglosajona del siglo XIX. No había más que eso. Posteriormente sí que se descubrió, ¿no?, que muchísimos de los mitos de Trafalgar pues, son básicamente falsos, o rotundamente falsos. Trafalgar es interesante por muchísimas cuestiones, y yo alguna vez lo he dicho, ¿no?, y lo digo aquí, es una de mis batallas favoritas desde siempre, fue prácticamente con la que me inicié, ¿no?, en la historia naval, pero porque realmente nunca me encajaron todo lo que se contaba. En Trafalgar, cuando uno se va y hace cuentas, ¿no?, y habitualmente las batallas navales, bueno, mi amigo, teniente navío de la Armada, Fede Supervielle, dirá que, bueno, que eso es discutible, ¿no?, pero yo siempre digo que las batallas navales no son tan decisivas como habitualmente se cree. ¿Por qué? Porque la mayoría de batallas navales, y realmente si se va uno a la historia se encuentra, tienes dos opciones de finalizar la batalla. La total destrucción del enemigo, cosa que era muy, muy rara que ocurriera, o la huida de la escuadra superviviente a puerto amigo. Y esto pasó en muchos casos. Trafalgar es uno de ellos. Trafalgar realmente, cuando uno va a los números, ¿no?, y yo por supuesto he estudiado y he investigado la bibliografía anglosajona, como digo, habitualmente la mayoría en la que se basan es repetir lo que se ha dicho en el siglo XIX de ella. Los autores de los años 50, 60 y hasta prácticamente los 70 lo que hacen es repetir esas mentiras, ¿no?, que se han ido contando en el siglo XIX, y entonces se dice que los británicos tuvieron 449 muertos y unos 1.200 heridos. Esto, haciendo cuentas, evidentemente uno sabe que es falso. O sea, no puede ser que España hubiera tenido 1.000 muertos y cerca de 1.300 heridos
y los británicos en inferioridad numérica, España con el apoyo francés hubiera tenido mucho, o sea, literalmente casi menos de la mitad de que los dos contendientes aliados juntos. O sea, esto es absurdo, evidentemente. Uno se pone a investigar y evidentemente se da cuenta que el cirujano del Victory habla de 22 muertos que no fueron a parar a las listas cuando se cerraron las listas de bajas. El capitán, el comandante del Temeraire, habla de 44 bajas que no van a las listas de bajas. Estamos hablando de casi 70 bajas, solo 2 navíos, que no se contabilizan. Entonces nos hemos pasado de 449 a prácticamente 500 con 2 navíos. Luego uno se da cuenta, y esto lo relatan propiamente, ¿no?, los marineros y los pescadores de Cádiz, cuando se sacan cadáveres, ¿no?, muertos de las playas, se hablan de que llevan los 3 uniformes, es decir, uniformes españoles, uniformes franceses y uniformes británicos. Estos náufragos, por supuesto, no están contabilizados. Y además, puedo ir incluso más allá, y es que, de hecho, cuando Cuthbert Collingwood, que era el segundo de la flota de Nelson, que al final acabó siendo comandante en jefe tras la muerte de Nelson, y que fue el encargado, ¿no?, de redactar los informes, de presentar las bajas y demás, presenta un informe previo al almirantazgo después de la batalla. Y al almirantazgo le da la vuelta al informe y dice: no nos gusta, redacte usted otro, este no nos vale. Ese informe, el primer informe, han quedado retazos, yo no lo he encontrado, digámoslo así, entero, pero han quedado retazos y uno se da cuenta de que las bajas no tienen mucho que ver de un informe al segundo. Pero es que además hay propiamente en España, hay testimonios, ¿no? Ahí está el padre Manuel de Cos, en las exequias de los oficiales españoles caídos en Trafalgar, prácticamente a finales de 1805, hacia probablemente noviembre o diciembre, habla y dice literalmente: no lo cuentan, pero perdieron la batalla. Pero es que mismamente uno de los oficiales del navío Monarca habla y relata perfectamente cómo él, de sus ojos, vio hundirse 3 navíos británicos, cuando estaba su navío, el Monarca, acompañado de un navío francés, batiéndose, ¿no?, contra el enemigo. Esto en testimonios españoles, que están recogidos en el Corpus Documental de Trafalgar, ¿no?, que hay una copia en el Museo Naval y demás, se ve que es un suma y sigue. Es decir, que hay muchísimas de estas cuestiones. Muchos heridos británicos, por cierto, fueron atendidos en hospitales de campaña en Andalucía españoles. De hecho, Cuthbert Collingwood, reunido, ¿no?, con el capitán general de Andalucía, que era un solano, le agradece cómo fueron tan bien tratados, ¿no?, siendo enemigos. Hay que decir que en el siglo XVIII la caballerosidad era una máxima, ¿no?, en este sentido. Incluso médicos militares de diferentes potencias intercambiaban información incluso estando en guerra, una cosa bastante curiosa. Pues llega a agradecerle Cuthbert Collingwood cómo se habían tratado de bien, cómo se habían acogido, incluso en casas de pescadores y casas de marineros, simples marineros, ¿no?, en la zona de Cádiz, Huelva y demás. Y esos, claro, todas esas bajas no están contabilizadas. Con lo cual, yo haciendo un cálculo, digámoslo así, bastante, o intentando ser más honesto, ¿no?, que lo que se suele decir, yo he contado aproximadamente unos 850 muertos y unos 2.200 heridos, que vienen a ser aproximadamente las bajas que tuvo España en la batalla de Trafalgar. Pero quizás más interesante, ¿no?, a nivel de pérdidas, digámoslo así, de buques. En buques, Trafalgar se asume que la Royal Navy no perdió ningún buque. A día de hoy es un dato que se maneja y es cierto que no se han encontrado, al menos de momento, pecios, ¿no?, de buques británicos en Trafalgar. Una cosa curiosa es que dice la Gaceta de Gibraltar, de esas fechas, que cuando entró la flota de Collingwood, de Nelson, que ya había muerto, en Gibraltar, los gibraltareños se pusieron a llorar porque pensaban que habían perdido la batalla. Claro, uno cuando se va a repasarse, ¿no?, los historiales, los logs que llaman en la Royal Navy de los navíos, se encuentra que hay cosas que no encajan. Y es que realmente de los navíos de la flota de la Royal Navy que participaron en Trafalgar, 6 se dice que acabaron en muy mal estado, 11 prácticamente ruinoso. Hablamos de 17 navíos, más de la mitad de los navíos que participaron por la parte británica. Algunos navíos se habla de que apenas sufrieron bajas y de hecho apenas combatieron, pero esos navíos, curiosamente, los logs estuvieron parados en puerto casi 2 años y tenían reparaciones costosas del orden de 20.000 libras, que era una, como digo, una cantidad ingente de dinero en aquella época. Claro, uno se pone a hacer cuentas y dice, bueno, pues si el 60% de la flota británica entró en muy mal estado en Gibraltar, pues es de suponer que tendrían que haber tenido también bastantes bajas, habitualmente, ¿no? Y de hecho las dotaciones de presa, ¿no?, que son las dotaciones que se sacan de un buque para un buque apresado para marinarlo, ¿no?, es decir, llevarlo a un puerto aliado, claro, muchos buques franceses y españoles efectivamente se hundieron.
esos británicos se hundieron con los buques marinados. Son otras bajas que tampoco se contabilizaron. Pero además, curiosamente, como decía antes, bueno, Nelson, para quien no lo sepa, estuvo fuera de combate antes de la primera hora de combate. Es decir, en los primeros 40 minutos, por la propia forma, ¿no? La propia batalla, si hablamos de la línea franco-española, la línea británica, el tema de cortar la línea, sufrieron toda la artillería enemiga hasta poder cortar la línea. Eso fueron 40 minutos de navegación. El Victory y el Royal Sovereign, que comenzaban las dos puntas de lanza de las líneas británicas, llegaron sin timón y prácticamente desarbolados al combate. Es decir, no podían hacer absolutamente nada en el combate. Pero es que luego además hay una cosa bastante curiosa, ¿no? Esto se deduce por algunos de los, en fin, de las notas bibliográficas y fundamentalmente de las cartas, ¿no? Y de informes que elevó Antonio de Escaño, como decía antes, uno de los mejores marineros españoles del siglo XVIII. Y de hecho la recupera Coín Cuenca, ¿no? Un historiador naval de estos años, y habla de que realmente esa famosa media luna, ¿no? Que todo el mundo asume, ¿no? Y de hecho se asume habitualmente que es una mala posición, que realmente fue tremenda y que fue una de las razones por las cuales se perdió Trafalgar, realmente no era eso, era una doble línea. Porque claro, Nelson, los españoles desde luego no eran tontos, eran oficiales experimentados. Vamos, todos eran oficiales experimentados. Y sabían que Nelson iba a hacer eso. ¿Por qué? Porque lo había hecho siempre que había podido. En Cabo de San Vicente hizo algo parecido, en Abukir hizo algo parecido, la batalla del Nilo, y Antonio de Escaño, como digo, era un hombre bastante clarividente, dijo, es que Nelson va a hacer esto. ¿Cómo se defiende uno ante una cortada de línea? Con dos líneas. ¿Por qué? Porque tú vas a cortar la primera, probablemente lo hagas. Pero ¿qué pasa cuando quedas emparedado entre dos líneas? Que yo te disparo desde las dos. Básicamente es la vieja teoría, curiosamente, ¿no? de Alejandro Magno del yunque y el martillo. Yo te sostengo por un lado y lo doy la vuelta y te acorralo por el otro. Y de hecho funcionó, se dice, bastante bien. Y de hecho las primeras horas de combate, esto se puede deducir propiamente de los informes de los comandantes británicos, pensaban que estaban perdiendo el combate. No fue hasta el final que supusieron que lo estaban ganando. Y de hecho, respecto a las bajas españolas, ¿no? de buques, habitualmente se dice, no, España prácticamente perdió su flota en Trafalgar. Bueno, esto es rotundamente falso. Pero es que incluso la bibliografía anglosajona, incluso alguna de la bibliografía española, habla de, bueno, es que se hundieron 7 buques y demás, y no sé qué, entre ellos el Rayo. El Rayo entró en Cádiz después de la batalla. El Rayo combatió muy poco, porque estaba en una posición muy difícil para llegar al combate. Llegó a combatir, pero muy poco, insisto. Llegó en Cádiz prácticamente sin daños, con muy pocos daños. El Rayo al día siguiente salió en una misión de rescate para intentar rescatar los buques españoles que quedaban en alta mar. Y en una tormentas del día 22 al 30, se hundió el navío Rayo. ¿Se hundió el navío Rayo en Trafalgar? Evidentemente no. Esto pasó con la mayoría de buques españoles. Navíos como el Monarca. En fin, muchísimos navíos españoles, también franceses por supuesto, se hundieron en los días posteriores. No por la batalla, sino por la tormenta. Pero es que incluso, yendo un poco más allá, y aquí en cierto modo, defendiendo un poco a los franceses, ¿no? Cuando se habla de que los franceses perdieron la flota en Trafalgar, perdieron más buques que los españoles, eso es cierto, se incluye la captura de la división de Dumanoir, que huyó del combate, tenía mala posición, pero aún así podía haber hecho probablemente más. Pero es que la división de Dumanoir se capturó cerca de 3 semanas más tarde en Cabo Ortegal. Es decir, a bastantes leguas de lo que había sido Trafalgar, y no consecuencia directa de Trafalgar. Por eso digo que muchas veces los datos que se dan están muy viciados y hay que tener en cuenta que hay que, en fin, analizarlos para darse cuenta de lo que realmente ocurrió. Por ejemplo, el Santísima Trinidad se hundió en Trafalgar, bueno, sobrevivió a Trafalgar. Lo que pasa es que fue capturado y como los británicos que querían llevárselo a toda costa remolcado a Gibraltar no pudieron por la tormenta, decidieron hacerle vías de agua para que se hundiera. Pero otros buques quedaron simplemente varados. El caso del Monarca quedó varado en la costa porque, bueno, simplemente porque con el estado en el que estaba y por la cuestión de la propia tormenta era imposible que llegara a Cádiz. Por eso digo que muchas veces, y Trafalgar hay que entenderla en muchos casos, ¿no? como lo que fue. Yo lo he dicho en una conferencia hace no mucho, es un mito nacionalista británico propiamente, ¿no? Pero es que los británicos hay que entender que Trafalgar la tenían que ganar sí o sí, a nivel militar o a nivel propagandístico. Porque es que Napoleón estaba juntando, se dice, depende del historiador, ¿no? de 180.000 a 300.000 hombres en Boulogne-sur-Mer para invadir el sur de Inglaterra. Que además ha ocurrido prácticamente a la historia británica a nivel de, como digo, prácticamente desde el inicio de los tiempos, o al menos desde la época previamente medieval, ¿no? Un ejército desembarcado en el sur de Inglaterra, Inglaterra cae.
De hecho, aquí lo puede casi demostrar, ¿no? Es Íñigo de Velasco, ¿no? Condestable español, que en 1380 y tantos desembarcó con la flota de Fernando de Tobar, Sánchez de Tobar, sur de Inglaterra, llegaron prácticamente hasta Londres. Londres se evacuó. Atacaron cinco aldeas costeras en la zona de Gravesend, cerca de Londres. Desde luego no hay que imaginarse qué hubiera pasado en 1779-80, la campaña del Canal, que Luis de Córdoba pretendía desembarcar aproximadamente 30.000 soldados españoles y franceses en el sur de Inglaterra. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera logrado? Hubiera caído Inglaterra. Uno de los grandísimos problemas, como digo antes, con Trafalgar, que es como hay que entenderlo, es que Trafalgar, si se hubiera perdido, a nivel naval no hubiera supuesto nada para Reino Unido, porque tenía 110 navíos de línea. Para España supuso más bien poco, para Francia quizá un poquito más, ¿no? Pero realmente, si Trafalgar se hubiera perdido a nivel propagandístico, hubiera supuesto una catástrofe, como ocurrió con el desmayo real. ¿Por qué? Porque uno de los grandes inversores y de los grandes beneficiados de las guerras napoleónicas era la familia Rothschild, que jugaba con todas estas cuestiones y decían que tenía libras y francos y según quien ganara, y se dice que se enriquecieron en Waterloo porque si hubiera perdido Waterloo Reino Unido se hubieran ido literalmente a la quiebra, ¿no? Entonces, por eso tanta importancia en dar a Trafalgar esa visión de grandísima victoria. Porque si se hubiera perdido, como digo, no hubiera supuesto nada, porque Napoleón tampoco hubiera podido desembarcar, pero a nivel económico hubiera sido una debacle para el Reino Unido, y esto hay que entenderlo así. Pero quizá lo importante muchas veces es decir, ¿qué supuso para España? Pues supuso muy poco. Realmente España, se dice, perdió 7 navíos de línea, pero es que, claro, 7 navíos de línea en una batalla naval no es una gran pérdida. ¿Por qué? Porque en el tercer tratado de San Ildefonso había cedido a Francia 6 navíos de línea, 6 de sus mejores navíos de línea. Claro, cuando uno tiene en cuenta que perder una batalla es casi igual de malo que hacer una alianza contra una potencia, vaga redundancia, en este caso aliada, pues no es una gran pérdida. Pero luego realmente, quizá lo que haya que desmentir, y quizá es donde yo más me he centrado en la parte final fundamentalmente del libro, en conclusiones, es siempre remarcar que la Real Armada Española, si en algún sitio llegó a su final, fue en los puertos españoles. Al ser invadida España por las tropas napoleónicas, ¿qué ocurrió? Bueno, evidentemente que todos los cañones se sacaron de los buques, se llevaron a batallas campales, toda la tropa de infantería de marina, marineros, oficiales navales, acabaron combatiendo como infantería de tierra. Pero lo que es más importante, ¿qué pasó con esos buques? Es que esos buques no había dinero para mantenerlos. No, ni siquiera era necesario, o en ese caso, más que necesario, era una prioridad mantener unos buques. La prioridad, evidentemente, era expulsar al enemigo, expulsar al francés. ¿Y cómo se hacía? Con un ejército de tierra. Y en esto hay que decir también que jugaron esta baza muy interesadamente, por supuesto, Arthur Wellington, ¿no? Que vino a decir algo así como: el mar ya nos encargamos nosotros de las operaciones navales, ya hacemos nosotros el transporte de pertrechos, en fin, ese tipo de cosas. Vosotros dedicaros a las batallas campales, que esto nos viene muy bien, y dejadnos el mar para nosotros. Esto es cierto. Pero es que Napoleón, antes de irse retirando, ¿no?, hacia la zona de Francia, hacia el sur de Francia, se dedicó sistemáticamente a destruir toda la industria española que pudiera perjudicarle. ¿Y cuál era una de la industria española más importante en alza en aquella época? La construcción naval, era la NASA del momento. Se dedicó a destruir todos los astilleros. Pero es que incluso los británicos se dedicaron a destruir los astilleros, lo que quedaba de los astilleros, porque evidentemente no les interesaba que España volviera a ser una potencia naval. O sea, quiero decir, Reino Unido en 1808, 1812 era prácticamente potencia hegemónica naval. Le interesa, por muy aliada que fuera España, aliada, como yo he dicho muchas veces, coyuntural, porque realmente fue una aliada coyuntural. Les interesaba, bueno, coyuntural hasta el punto, por cierto, que se dice que el ejército que desembarcó en el norte de España para apoyar a España contra Francia era un ejército que se estaba organizando para invadir otra vez el Río de la Plata. Imaginemos, ¿no?, qué aliados eran los británicos en aquel momento, desde luego. Entonces, como digo, no les interesaba nada. ¿Qué ocurrió? Yo en una conferencia, yéndome un poco a términos bíblicos, comparé a Arthur Wellesley, Napoleón y a Fernando VII como los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Las corruptelas de Fernando VII, esos famosos navíos rusos con vías de agua apolillados, en fin, un desastre. Navíos que, por cierto, la contratación no participó ni un solo oficial naval español de la Real Armada, ni siquiera del Ministerio de Marina, lo cual, bueno, nos podemos imaginar ese dinero dónde pudo parar.
por supuesto, como decía antes, Arthur Wellesley, ¿no? Y Napoleón, ¿no? Otros de los grandes destructores de lo que era la industria española. Quizá en ese sentido, y esto ya va en el siguiente libro, ¿no? En la historia de infantería de marina, las primeras tropas en cruzar la frontera y en entrar en la ciudad de Toulouse, derrotado a Napoleón, ¿no? Entrando incluso en territorio francés, fueron batallones de marina. Fue el batallón de marina ya reconstruido o reorganizado en regimiento de Ferrol, y fueron los primeros en entrar en territorio francés, ¿no? Y poco después, de hecho, Napoleón abdicó y tuvo que exiliarse y demás. Curiosamente, se les dio a este regimiento la corbata azul de Tolosa por Toulouse, ¿no? No por la Tolosa española, y a día de hoy todavía en el escudo abajo aparece la corbata de Tolosa como recuerdo, ¿no? De que la tropa de marina de la Real Armada fue la primera en entrar en territorio francés, en territorio enemigo. Luego realmente, como digo, realmente la destrucción, ¿no? O el debilitamiento de la Real Armada fue prácticamente a principios del siglo XVIII, después de Trafalgar. De hecho, a nivel numérico, curiosamente, España tiene 1808, con la captura de varios buques en la Poza de Santa Isabel y otro en Vigo, más buques que tras la batalla de Trafalgar, lo cual vuelve a romper con ese mito de que la Real Armada se destruyó en Trafalgar. Pero es que realmente cuando uno va a la pérdida de buques, se da cuenta de que prácticamente en 10 años de guerra de independencia se perdieron más buques que los últimos 30 años anteriores, lo cual evidentemente ahí se ve un poco la cierta decadencia. Luego realmente, y esto lo cuenta muchísimo mejor que yo Agustín Rodríguez, ¿no? Cómo hubo el segundo renacimiento español en el siglo XIX, cuando parece que España en el XIX pintaba poco y teológicamente pintaba nada, pero sí, claro, a partir de mediados del XIX, y ya especialmente a finales, aparecen oficiales navales de muchísima talla, grandísimos científicos, y al final resulta que hay un cartagenero de pro que se llama Isaac Peral y es el diseñador constructor del primer submarino. Primer submarino que, como ocurre desgraciadamente muchas veces en España, las élites consideran que es un gasto, en fin, superfluo y complicado y que no merece la pena. Décadas más tarde resulta que el submarino es la bicoca, ¿no? la joya, ¿no? de la guerra moderna. Esto curiosamente en 1727 ocurre algo parecido. Hay un oficial naval, Ochoa, vasco, teniente de navío, que descubre, ¿no? en sus investigaciones científicas que cuando se recubren de cobre o de algún metal, ¿no? En fin, la parte viva, ¿no? del buque, la parte que está bajo el agua, resulta que se consigue un mejor mantenimiento, más barato por el propio mantenimiento a lo largo del tiempo, y además acaba con esa tediosa, pues bueno, esos moluscos que se pegan al casco y que lo destrozan y demás. La Secretaría de Marina, todopoderosa, omnisciente Secretaría de Marina, se considera que eso no tiene por qué ser necesario, y 50 años más tarde los británicos deciden que es súper importante que los buques se recubran de cobre fundamentalmente, ¿no? Y ahí es cuando España se da cuenta, tras la batalla de Cabo Espartel, donde ese tipo de recubrimiento da un par de nudos más de extra de velocidad y la vanguardia española no llega a cazar la retaguardia británica. Hay un pequeño combate de retaguardia, pero no llegan a cazarle. Y entonces España dice, no, es que esto es una tecnología que es importante. Sí, bueno, esa tecnología la tenía España 50 años antes, pero alguien en un ministerio, algún plumilla, decidió que no era buena idea pues, el gasto que suponía. Lo mismo que otro de los eventos, ¿no? que narro en el libro, la carrera del Glorioso. El Glorioso se rinde, que es un buque que en solitario acaba combatiendo contra 4 navíos de línea, 6 fragatas y 2 bergantines en diferentes batallas, 5 batallas navales. Tiene que rendirse combatiendo contra 2 fragatas y un buque superior a él, de mayor número de cañones, 80 cañones, este tenía 70, el Glorioso tenía 70, y resulta que se tienen que rendir porque no había con qué disparar. Se les había acabado las municiones y la pólvora. Pero es que, curiosamente, cerca de la zona de Coruña-Ferrol, en Brión, resulta que un plumilla del Arsenal dice que, bueno, ¿usted para qué quiere tantas municiones si no va a combatir más? Pues al final esas municiones le hubieran venido muy bien a Pedro Mesía de la Cerda para combatir y probablemente vencer al Russell, ¿no? que era el navío con el que estaba combatiendo a nivel de Cabo Santa María-San Vicente. Hasta el punto de que el propio comandante del buque, del Russell, dice, en términos un poco llanos, 10 minutos más y me rindo yo. O sea, es que los que casi nos tenemos que rendir somos nosotros. Y de hecho, otro de los que habían combatido contra el Glorioso, y es una de las frases con las que inicio el libro, ¿no? es: nunca nadie, los españoles ni nadie, combatieron tan bien como los españoles en este buque, ¿no? Y yo creo que es un buen resumen, ¿no? Una buena síntesis de lo que fue la Real Armada Española del siglo XVIII. Sí, bueno, el próximo libro
muchas veces, y es una pregunta además muy reiterada respecto a este libro, echamos de menos Cartagena de Indias. Bueno, propiamente yo el primer libro siempre he intentado que fuera puramente naval, ¿no? Aunque es verdad que se habla de infantería marina y diferentes cuestiones. Eh, realmente, bueno, esto lo puedo contar ya a este punto. Cuando decidí escribir el libro, dije, bueno, quiero juntar o mezclar todo el siglo XVIII naval en un solo libro. Me salieron 1400 páginas. Y entonces, hablándolo con la editorial y demás, me dijeron, a ver, nos gusta tu trabajo, creo que va a estar muy bien, pero 1400 páginas igual es un poco optimista. Y dije, vale, bueno, entonces vamos a hacer un libro puramente naval, 600 páginas, una cosa así menor, y entonces lo que voy a hacer es reorganizar otro libro como propiamente batallas también de la Real Armada, porque hay que siempre recordar que la Real Armada tenía el dominio, ¿no? de zonas de tierra, toda la zona costera era de la Real Armada propiamente, ¿no? Y de hecho, entonces el siguiente libro, Anclas y Bayonetas, batallones de infantería de marina del siglo XVIII, sí que aborda todas esas acciones de lo que son desembarcos, operaciones anfibias y demás. Algunas famosas, como Cartagena de Indias, el Río de la Plata y demás, pero algunas también bastante poco conocidas, como es ese desembarco en Escocia, tratando de invadir Inglaterra, ¿no? Otra de esas grandes o intentos de invasión a Inglaterra de España. Por supuesto, Orán y Mazalquivir, Sicilia, Cerdeña, esa guerra, ¿no? que es tan interesante y que se habla tan poco de ella, que es la guerra de la Cuádruple Alianza, una guerra en la cual literalmente todas las potencias se aliaron contra España y tuvieron 6 veces más bajas que España. Aunque luego la guerra se dio por técnicamente derrotada España, aunque realmente fue un statu quo ante bellum, ¿no? Fue en empates en términos un poco más llanos. Entonces, bueno, Anclas y Bayonetas se prevé que salga para abril. El libro está escrito, está corregido, está en un cajón, como digo yo a veces, esperando que se publique. Y bueno, yo creo que es un buen complemento para entender el siglo XVIII. Me quedaría un pequeño librito más adelante, que sí que sería de seguramente batallas sutiles, es decir, entre fragatitas, entre... Bueno, acciones interesantes, ¿no? Acciones más pequeñas, pero interesantes. Y diría que hay alguna bastante notable también por ahí. Pero bueno, no quiero, en términos anglosajones, hacer spoiler. Espero que sea una sorpresa el siguiente libro y el siguiente. Y nada, pues un poco es la idea que tengo. ¿Algún libro más en el futuro? Seguramente Edad Medieval. Creo que es interesante y bueno, los próximos años probablemente.